Un hombre de 45 años, cuyos únicos antecedentes son una hipercolesterolemia sin control y una ingesta de aproximadamente 100 gramos de alcohol diarios. O sea, 100 gramos de alcohol. Me están hablando de gramos de alcohol, no me están hablando de gramos de cerveza, no. 100 gramos de alcohol, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto por ciento tiene un vino? ¿Cuánto? 16. 16. O sea, se está tomando más o menos... ¿Cuántos vinos? Bastante, ¿no? 10 vinos. 5 vinos. Es alcohólico este paciente, pues, ¿no? Es un alcohólico. Consulta por dolor muy intenso en el muslo de inicio brusco de hace 2 semanas. Sin antecedente traumático. El paciente camina a duras penas con marcada cojera y ayudándose de 2 muletas. El diagnóstico más probable es... Con el cuadro clínico, ¿qué pueden pensar con ese paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene este pacientito? ¿Ah? Una necrosis isquémica de la cabeza femoral, ¿no? Súper alcohólico, ¿no? Está tomando 100 gramos de alcohol diarios. Es un montón. Mucho. Un paciente de 25 años sufre un giro brusco en su rodilla durante un partido de fútbol, forzando la rotación interna de la pierna. Nota un crujido articular y presenta dolor inmediato, así como un derrame abundante a los pocos minutos del accidente. El diagnóstico más probable será un paciente de 25 años, una edad promedio, ¿no? Joven todavía, está jugando y hace una rotación interna en la pierna. O sea, la pierna hace esto de acá. Se supone que el cuerpo se va hacia afuera. Entonces se queda clavado y se va hacia afuera. ¿Qué cosa se va a lesionar este paciente? ¿Qué cosa se va a lesionar este paciente? Y nota un crujido articular. Un crujido articular. Presenta dolor inmediato, así como un derrame abundante a los pocos minutos. Ya. ¿Qué cosa va a pasar ahí? ¿Meñisco o un ligamento? ¿Quién da más? A ver, veamos. En las rotaciones, ¿quién se lesiona más? ¿Los meñiscos o los ligamentos cruzados? Los ligamentos cruzados. Los meñiscos es más por un golpe, digamos, directo, ¿no? Una caída, o en este caso, una rotación con aplastamiento, ¿no? En este caso es solo rotación. Lo más probable es que se haya lesionado un ligamento. Si está haciendo rotación interna en la pierna, ¿qué ligamento está sufriendo ahí más? Recuerden los dos ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior sale de afuera hacia adentro. Yo les decía, ¿no? Como metiendo la mano al pantalón. Así. O sea, el cruzado anterior, ustedes meten su mano derecha así, hacen así. Está viniendo el cóndilo externo a la zona medial del platillo, ¿no? A la espina tibial medial. Y el cruzado posterior es el izquierdo, ¿no? Del cóndilo medial hacia el platillo, la zona lateral del platillo tibial, en la espina tibial lateral. Entonces, ¿quién se va a estirar más ahí? ¿El anterior o el posterior? El anterior. Porque este viene así. Si la pierna se va hacia adentro, lo va a estirar más. Y si el fémur se va hacia afuera, se va a sobredistender, se va a romper. Entonces, acá la lesión de quién es? Del ligamento cruzado anterior. Ya. A la consulta nos traen una niña de 7 años porque su abuela le ha apreciado un arco plantar excesivo. Al explorarle, apreciamos en ambos pies efectivamente un arco plantar longitudinal excesivo con apoyo exclusivo en talón y cabezas de metatarsianos, así como un leve varo del retropié. Muy bien. Niña de 7 años. ¿Qué diagnóstico es? Arco plantar excesivo, pie cabo, así es. Estamos examinando al paciente y efectivamente tiene en ambos pies, los dos están cabos.
arco plantar excesivo y solamente pisa con el talón y la cabeza de los metatarsianos. O sea, tiene los dedos en garra muy marcados y solamente pisa con el taloncito. No tiene prácticamente apoyo lateral. O sea, tiene un pie, prácticamente está caminando así, como yo le decía, en copa, ¿no? Está caminando así. Está caminando en copa. ¿Qué cosa debemos hacer con esta paciente? ¿Qué debemos hacer? Le damos plantillas en cuña de base medial, soporte del arco longitudinal. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Yesos correctivos. ¿A esta edad se puede corregir con yesos o no? ¿Se puede corregir con yesitos o no? A esa edad. Difícil, ¿no? Tiene 7 años ya. Le pido una resonancia magnética o un TAC para descartar colisiones tarsales. Salud, salud. En este momento no va a ayudar mucho esto, ¿no? ¿Es la actitud normal del pie a esa edad? No. Una exploración neurológica detallada. ¿Qué tengo que hacer? Esto primero, ¿no? Ahí está otra vez internet. Una exploración neurológica detallada sería lo más ideal en este caso. Tiene 7 años. Si vive con la abuelita, probablemente pues los padres no estén pendientes de ella, ¿no? Si vive con la abuelita. Una plantilla con cuña de base medial para el varo retropiso, soporte del arco longitudinal. Con cuña de base medial para el varo, tampoco, pues, ¿no? Entonces, en este caso, una exploración neurológica detallada es importante para poder descartar lesiones. Miren, tiene un cabo muy, muy marcado, ¿no? Y entonces yo les decía que estos pacientes también se asocian a enfermedades neurológicas, ¿no? A enfermedades neurológicas, de la columna lumbar principalmente, ¿no? Y sacra. Una de las siguientes afirmaciones referida a la osteomelitis y artritis sépticas causadas por Staphylococcus aureus no es correcta. Muy bien. La osteomelitis por Staphylococcus aureus puede ser resultado de diseminación hematógena, traumatismos o infección estafilocócica sobreyacente. ¿Sí o no? Sí. En los niños, la diseminación hematógena, que es la más frecuente en niños, suele afectar la metáfisis de los huesos largos, un área de crecimiento óseo muy vascularizado. Sí, así es. En los adultos, la osteomelitis hematógena suele afectar a las vértebras, y rara vez aparecen los huesos largos. Bueno, sí, también. Por ahí tiene algo de cierto. A ver, vamos a ver acá. La evidencia radiográfica de osteomelitis es previa al inicio de los síntomas clínicos. Esa sí pues recontra falsa, ¿no? Esa, ya, primero acá, ¿no? La osteomelitis hematógena es más frecuente en niños. Es mucho más frecuente en niños. En adultos es muy, muy rara. Muy, muy, muy rara. ¿Está bien? Una osteomelitis hematógena en adultos es muy, muy rara. ¿Ya? Y cuando afecta, sí puede afectar a las vértebras, como dice acá. Y rara vez, sí, pues, no hay que ser absolutistas, ¿no? Rara vez está bien en todo caso. Rara vez aparecerán los huesos largos, ¿no? ¿Está bien? Esto sí es totalmente falso, pues, ¿no? Entonces, la evidencia radiográfica de osteomelitis es previa al inicio de los síntomas clínicos. No, la evidencia radiográfica se ve todavía después. Empieza la osteomelitis y la reacción perióstica que se va a dar después de la primera semana, segunda semana recién se puede ver mejor en la radiografía. Una evidencia de una periostitis, ¿no? O sea, una reacción del periósteo, ¿no? O una alteración en la estructura, digamos, cortical, ¿no? Principalmente. ¿Está bien? Eso sí, después, o sea, al revés, es después de los síntomas clínicos. Primero viene todo el cuadro clínico, fiebre, malestar general, como una infección cualquiera, ¿no? Como una infección abdominal, digamos, intestinal, etcétera, ¿no? Primero empieza pues el malestar, la fiebre, un periodo de dolor óseo, etcétera, ¿no? En la zona donde le duele. Toman la radiografía, no hay nada al inicio. Después ya vienen los signos clínicos, ¿no? De la radiografía. Segunda, tercera semana. Y el absceso de Brody es un foco aislado de osteomelitis estafilocócica en el área metafisiaria de los huesos largos de los niños, ¿no? Más frecuentemente sí.
Eso es, ¿no? Es un foco aislado, ¿no? Y acá viene la idea del secuestro y del involucro, ¿no? Recuerdan el secuestro y el involucro, ¿no? El secuestro, ¿no? Que es una zona de hueso que está, digamos, aislada porque han habido fístulas dentro del hueso de pus que han aislado un fragmento del hueso, ¿no? Y el involucro es esa digamos, la cavidad donde se encuentra este secuestro, ¿no? Listo. En una espondilolistesis grave de tipo 4 de L5 en un enfermo de 16 años, ¿qué expresión clínica puede producir entre las siguientes con mayor probabilidad? Ya, muy bien. Si es una espondilolistesis de tipo 4, quiere decir que el 100% del tamaño de la vértebra se ha luxado. 100%. O sea, vemos la columna acá que está y la vemos después continuada por atrás. Es una espondilolistesis grave. Obviamente acá hay compresión de la médula espinal, ¿no? Porque el canal medular está totalmente aplastado. En L5, muy bien, vemos L1, L2, L3, L4, L5. ¿Qué plexo se está afectando ahí? ¿Lumbar o sacro? Sacro. Entonces hasta ahí estamos bien. Tiene 16 años. ¿Va a controlar esfínteres? ¿Va a controlar esfínteres? Sí, porque el plexo lumbar está bien. ¿Probablemente extienda la rodilla? Sí, porque reflejo patelar L4, el que está acá, ¿no? Patelar. Entonces, sí, probablemente extienda la rodilla. Eh, ¿Qué expresión clínica puede producir? Paraplegia, o sea, no moviliza nada de los miembros inferiores. ¿Es verdad eso? No, no va a presentar esto. Siguiente, deformidad sifótica lumbar sacra. Mm, vamos a ver. No necesariamente, ¿no? Lordosis torácica. No tiene nada que ver esto. Parálisis del cuádriceps. Tampoco, no tiene. Pérdida de fuerza del pie, sí, ¿no? Porque va a estar afectado el plexo sacro, ¿no? Sacro. Y va a tener dificultad para extender el pie y para flexionar el pie. Porque ambos nervios se van a ver comprometidos. Eso es lo más probable que encontremos. Y esta deformidad sifótica lumbosacra no necesariamente porque se va tapar un poco con un tejido blando, ¿no? Y no se va a ver muy marcado esto. Entonces esto es como un distractor nada más. Esta quedaría. Ya. Hombre de 22 años de edad que ha sufrido una fractura transversal cerrada en tercio medio fémur derecho. Cerrada, joven, ¿no? En fémur. ¿Qué se coloca ahí? ¿Qué cosa? 22 años. Clavo endomedular. Lo mejor para él. Un paciente varón de 60 años acude a urgencias por dolor en la rodilla, dificultad de flexión y ligero derrame. 60 años, ¿qué estoy pensando en la rodilla? Rodilla osteoartrósica, ¿no? O artrósica, como quieran decirle. Dolor en rodilla, dificultad, no puede flexionar y hay aumento de volumen con líquido, derrame articular. Comenta que hace unos días al ponerse cuclillas, se puso cuclillas y notó un chasquido articular y un leve dolor. ¿Qué pasó? Chasquido articular. ¿Qué cosa es ese sonido, chasquido articular? ¿Ligamento o menisco? ¿O hueso? Menisco es lo más probable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos a buscar menisco. Necrosis del cóndilo femoral interno, rotura del menisco externo, rotura del menisco interno, cuerpo libre interarticular. Cuerpo libre interarticular. Escuchó un sonido y un osteofito se rompió y se metió a la articulación, estando vueltas ahí. Puede ser también. Pero con chasquido, no.
Puede ser un crujido, puede ser, ¿no? Crujido. Vamos a tomarlo como parte del asunto. Rotura del ligamento lateral interno, no. Listo. Nos quedamos con 3. Ya me fui. Esa de acá. Nos quedamos con esas 3. ¿Cuál marcamos? Por frecuencia. Por frecuencia. Un paciente con osteoartritis, que tiene sus osteofitos, todo, se flexiona y uno de los, seguramente el cóndilo femoral que está con su cachito ahí, aplastó un meñisco. Eso es lo más probable. Aplastó un meñisco y lo rompió. ¿Cuál se rompió? ¿El interno o el externo? Al ponerse de cuclillas. ¿Cuál se puede salvar y cuál no se puede salvar? ¿Ah? El externo se puede salvar. Sigo yo abriendo el internet. El interno no se puede salvar. Porque está totalmente pegado, acuérdense, a su ligamento lateral interno. Y este no lo deja escapar. En el momento que se pone cuclillas, este se puede romper. ¿Cuál es el cóndilo femoral más grande? El interno. Así es. Entonces este se ha roto. Lo más probable. Paciente de 20 años que presenta hace meses dolor persistente localizado en la región proximal del fémur izquierdo que aumenta por las noches y cede con salicilatos. 20 años, dolor en el fémur y en las noches le duele y calma con aspirina. ¿Cuál es el diagnóstico? Acude a su médico tras realizar radiografía simple, gamografía, diagnostica un tumor a nivel de cuello femoral izquierdo. Listo. Cuello femoral, o sea, arriba. Un tumor ahí. ¿Qué cosa es lo más qué tumor puede ser? Osteoma, osteoide, ¿no? Todo el cuadro clínico han puesto ahí, ¿no? Paciente de 38 años ingresa en el hospital tras presentar una fractura diaficiaria de fémur derecho. Joven, con fractura de fémur, muy bien. Vamos a ver qué cosa hicieron. Se le coloca una tracción esquelética en espera de intervención quirúrgica. La tracción esquelética, cuando se habla de fémur, se coloca en los cóndilos. Encima de los cóndilos, acá, encima de la rodilla, y se coloca un clavo y se jala. En 90-90. En los días posteriores a su ingreso presenta afectación de nivel de conciencia. Cuadro, insuficiencia respiratoria. Petequias a nivel de conjuntivas, tórax y axilas. ¿Cuál es el diagnóstico? Después de una fractura de fémur, diaficiaria, embolia grasa. Así es. O sea, las bolitas de grasa se han ido a la circulación mayor, porque ahí están las femorales, las venas también, se rompen, se meten a la circulación y se van y hacen una embolia grasa, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, ¿por qué no? ¿Quiénes hacen tromboembolismo pulmonar? Un cuadro clínico típico, ¿no? Mujer de 50 años, viaja a provincias, paciente con insuficiencia vascular periférica, varices, baja del autobús, empieza a caminar y siente disnea, dolor torácico, ¿no? Ese es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Porque ha hecho coágulos en las venas y se ha ido hacia los pulmones, etcétera, todo el cuerpo. Pero en este caso, fractura de fémur o fractura que estamos pensando en grasa, se llama embolia grasa, no se llama tromboembolismo pulmonar. Paciente de 40 años que acude a servicio de urgencias tras sufrir un traumatismo directo sobre el brazo izquierdo. Paciente de mediana edad se cae y se golpea el brazo. Se cae de una motocicleta, ¿no? Bastante frecuente ahora, ¿no? Haciendo un paréntesis, no ha aumentado la cantidad de accidentes por motocicleta y hay más gente que sigue comprando motocicletas, ¿no? La exploración clínica es la siguiente: dolor, bueno, le duele el brazo, movilidad anormal, mueve, está impotencia funcional. ¿Cuál es el diagnóstico? Probablemente las 3Ds están ahí, ¿no? Probablemente tenga una fractura. Una fractura en zona media del brazo, una fractura diaficiaria de húmero. Pulsos distales humeral y radial presentes, o sea, no se ha afectado la parte vascular, no puede extender activamente la muñeca y dedos, o sea, no puede hacer esto de acá, no puede hacer esto de acá. Hipoestesia en zona dorsal del primer dedo, zona dorsal, hipoestesia. Y primer espacio interdigital,
y también acá. No siente, ni acá ni acá. La radiografía muestra la fractura conminuta del tercio medio de húmero, se supone izquierdo, ¿no? ¿Cuál es la lesión asociada más probable? Lesión del nervio radial. Esta pregunta ha venido cuántas veces, ¿ya? O sea, esa es una pregunta que no pueden olvidarse. Nervio radial. Un auxiliar de clínica 40 años de edad acude a nuestra consulta por dolor intenso en el codo derecho irradiado por cara anterolateral del antebrazo. Muy bien, paciente de mediana edad. Viene porque le duele el codo derecho y se irradia a la cara anterolateral del antebrazo. O sea, se irradia toda esta zona de acá. Le duele acá, desde el codo y toda la zona anterolateral. Yo estoy pensando en algo ya, ¿no? De 4 días de evolución. Auxiliar de clínica. Acá, ¿cómo le llamamos a ellos? Técnicos de enfermería, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué hace el técnico de enfermería? Generalmente es el que hace más actividades digamos, en el hospital, ¿no? Carga al paciente, lleva la camilla, trae el agua, etcétera, ¿no? Un montón de cosas le mandan a hacer, ¿no? 4 días le duele en la zona del codo y se irradia la cara anterolateral. ¿Qué cosa está en esta zona? Los extensores. Si le duele el codo, ¿en qué estoy pensando? En una epicondilitis, ¿no? Y estos pacientes lo tienen bastante frecuentemente. Entonces yo ya tengo mi diagnóstico, es una epicondilitis, que le resulta, que le dificulta sus actividades cotidianas y laborales. La movilidad activa del codo es completa, o sea, él mueve su codo, mueve, etcétera, siendo dolorosa la palpación en el origen de los músculos radiales. ¿Cuáles son los músculos radiales? Los extensores, acá. Sigo pensando en epicondilitis, ahora con más fuerza. Le duele acá, justo en la inserción, epicondilitis. El dolor empeora con la flexión de codo. ¿Cómo es la flexión de codo? Eso de acá. Y ahí, ¿quién actúa? También se estira ahí o se extienden más los tendones de los músculos radiales, de los músculos del epicóndilo. Contra resistencia, la radiografía simple es rigurosamente normal, obviamente. Nuestra actitud inicial debe ser, ¿qué cosa hacemos? Lo infiltramos 3 veces, le damos antiinflamatorios, codera y le damos calor, resonancia magnética, inmovilizamos con un yeso o lo operamos. ¿Qué le hacemos? ¿Recuerdan? La epicondilitis, se puede hacer, todo esto se puede hacer, todito esto se puede hacer, pero actualmente se está viendo que el tratamiento de la epicondilitis es mejor no tocar, ¿no? Esperar que vaya evolucionando. Como es una enfermedad ocupacional, estos técnicos de enfermería, por ejemplo, tienen usualmente estos problemas, ¿no? Así como las personas que trabajan mucho con los brazos, ¿no? Que están trabajando, etcétera, ¿no? ¿Cómo se le llama también otro nombre? Un nombre así, epicóndilo, codo del tenista, ¿no? Porque dice que el tenista hace esto, ¿no? Hace este movimiento, ¿no? Y tracciona toda esa zona de inserción muscular, ¿no? De los extensores, codo del tenista. Como de repente les viene así en la pregunta. Y lo que se hace en estos pacientes es, se da antiinflamatorios, una codera con dispositivo de presión. Bueno, sí, se inmoviliza, ¿no? Y se puede aplicar calor, también se puede aplicar calor, ¿no? Se puede aplicar frío también, dependiendo. Esta es una de las opciones, pues, que sí van, ¿no? Yo sigo abriendo el internet. Esta entonces, ¿no? Esta opción es buena. Infiltraciones con corticoides anestésicos, no, todavía no. Porque dice, ¿cuánto tiempo tiene? Dice, 4 días de evolución. Si es agudo, hay que dar un tratamiento, ¿no? De la primera etapa. Antiinflamatorios, codera y reposo también haga falta, ¿no? Y después ya se piensa en otras cosas. Hombre de 29 años, accidente de tráfico, ingresa al servicio de traumatología con cuadro de pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores. Paciente de mediana edad, viene a la emergencia y no puede mover muy bien los miembros inferiores. ¿Pérdida de fuerza es igual a anulación de fuerza en miembros inferiores? No. Este paciente puede mover algo, pero no completamente. Los reflejos óseos tendinosos están abolidos. ¿Qué estoy pensando ahí?
reflejos óseos tendinosos abolidos. Que hay un componente, ¿qué cosa? Nervioso, así es, componente nervioso. El estudio con radiografías simples muestran una fractura por compresión en L1. Muy bien. ¿L1 dónde está? Arriba. Arriba. ¿Qué plexos me están afectando? Plexo lumbar y también el plexo sacro. Es por eso que tiene debilidad para mover todo, ¿no? Es una paraparesia, ¿no? Una paraparesia bilateral. Con desplazamiento del muro posterior, allá de la parte posterior de la columna, y acuñamiento anterior en el 50%, es decir, está 50% a posición de los cuerpos vertebrales. ¿Qué prueba diagnóstica indicaría para valorar la ocupación del canal raquídeo? ¿Cómo se ve mejor el canal raquídeo acá? ¿Cómo se ve mejor? Con lo que nos han puesto, ¿no? Una termografía. ¿Han visto la termografía cómo es? ¿No? Localiza zonas de mayor calor, ¿no? Con colores, ¿no? Rojo, amarillo, así como la visión del depredador, ¿no? ¿Visto, no? Una densitometría ósea. No, pues no sirve acá, ¿no? A propósito, la densitometría ósea, ¿qué estudio es? ¿Qué tipo de estudio? Es un estudio radiográfico, ¿no? Un estudio radiográfico. Una tomografía centrada en la región dorso-lumbar. L1 está apoyada con D12, ¿no? D12, L1. Esa es la zona dorso-lumbar, ¿no? Y una gamografía ósea. La gamografía generalmente pues se toma para ver hipercaptación, ¿no? Hipercaptación cuando estamos pensando en un tumor, cuando estamos pensando en una enfermedad ósea específica. Y una tomografía cervical está totalmente fuera de foco, ¿no? De todas esas, la mejor de este grupo es la TAC vertebral central en la región dorsolumbral. Y sí, pues se ve muy bien la ocupación del canal medular. Eso es lo que queremos ver. Muy bien. Tras un accidente de coche, llega al servicio de urgencias una paciente de 34 años inconsciente, hipotensa, disneica, con fracturas abiertas en ambas extremidades inferiores. Muy bien, 34 años, llega hipotensa, probablemente pero mucha sangre, está con aumento de la respiración, probablemente también, ¿no? Parte de la pérdida sanguínea, es la disnea también a veces asociado con fracturas costales, etcétera. Fracturas abiertas en ambas extremidades inferiores, o sea, expuestas, ¿no? Grado 3 seguramente de Bustilo. En la valoración inicial o revisión primaria rápida de resucitación, usted debe realizar el llamado protocolo ABCD. ¿Qué cosa es el ABCD? ¿Qué cosa es la A? Airway, ¿no? Vías aéreas. B, breathing, respiración. Circulación, circulation. Disability, o alteraciones en este caso de la parte neurológica, y la exposure, ¿no? Exposición de la atención del politraumatizado. Esto incluye otra vez se me ha colgado esto. Esto incluye los siguientes pasos, excepto uno indique este último. O sea, qué cosa está bien que se tiene que hacer este paciente de inicio y qué cosa no se debe hacer de inicio. ¿Qué cosa se debe hacer? Entonces acá, ¿qué cosa se tiene que hacer de inicio y qué cosa no se debe hacer? El ABCD. Mantenimiento de la vía aérea y columna cervical, sí. Análisis del déficit neurológico, también, ¿no? Ahí está la D. Tratamiento de las fracturas abiertas, vamos a ver. Desvestir completamente al paciente y prevenir la hipotermia. Análisis del estado circulatorio. Ya, ¿cuáles son? Sí, de todas maneras. ¿Cuáles son? Esta, la B y la E, ¿no? Aquí estamos en duda, ¿no? ¿Está bien? ¿O no? ¿O están seguros que esta sí es? ¿O esta no es? ¿O al revés? ¿Cuáles sí y cuáles no? Tratamiento de las fracturas abiertas. O sea, tratamiento se refiere a estabilización, todo, ¿no? Poner su fijador, etcétera, ¿no? Su clavo si fuera necesario, etcétera, limpiar. Esto no es lo más urgente, ¿no? Lo que se hace es estabilización de la fractura. Si acá hubieran puesto estabilización, sería F, ¿no? F, pero acá dicen E.
Acuérdense que la F es fracturas, ¿no? Entonces acá hasta la E solamente, digamos, eso también, ¿no? Desvestir al paciente y prevenir hipotermia. O sea, ¿a qué se llama desvestir al paciente y después prevenir la hipotermia? Se supone que son dos cosas juntas, ¿no? Pues los desvisten para evaluar bien toda la parte de lesiones que tienen y obviamente ahí previenen la hipotermia, ¿no? Vienen juntos por eso. ¿Está bien? No es que porque los desvisten y van a prevenir, no tiene lógica, sí tiene lógica, ¿no? Y acá, en cambio, el tratamiento de las fracturas abiertas, eso pasaría a un segundo plano por el momento, ¿no? Una vez que está ya estabilizadito, obviamente, ¿qué es lo que se hace? Se limpia, ¿no? Se limpia la parte grosera, se va lavando conforme van avanzando y se pone su yeso por mientras, ¿no? Su férula, un estabilizador por mientras, ¿no? Después ya se hace el tratamiento. Un paciente politoxicómano de 28 años ingresó hace 3 días por fractura subtrochanteria de fémur izquierdo. Muy bien. Pacientito ingiere drogas o consume drogas, es joven, ¿no? 3 días, hace 3 días ingresa por una fractura en el fémur, subtrochanteria. O sea, es casi diaficiaria de fémur, ¿no? Fractura de rótula derecha. Ya, fémur izquierdo, rótula derecha, fractura diaficiaria con minuto de tibia izquierda, o sea, por el otro lado, de tibia izquierda. Se inmovilizaron provisionalmente. ¿Con qué se inmoviliza? Con yeso, ¿no? Con férulas, etcétera. En espera de cirugía de osteosíntesis. Bruscamente inicia cuadros de estupor y unifilación intenso acompañados de disnea y aparición de petecas difusas. Síndrome de embolia grasa, ¿no? Ahí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la fractura de la extremidad distal del radio? La extremidad distal del radio, obviamente la zona radial, acá el radio, una fractura distal. Dicen cuál es cierta. ¿Es más frecuente en varones? Porque acá se refiere a hombres varones, ¿no? Así lo han puesto, ¿no? Más frecuente en varones debería ser acá, ¿no? ¿Más frecuente en hombres? ¿Sí o no? Fractura de radio distal. No, más frecuente en mujeres, ¿no? En las abuelitas, ¿no? O mujeres de, digamos, de 50 más años. Fractura, la mayoría se producen como consecuencia de una caída con la muñeca en flexión. ¿Así? Tampoco, ¿no? Es en extensión. La mayoría responden favorablemente al tratamiento conservador. ¿Qué es lo que se hace en el servicio de urgencias usualmente con este tipo de pacientes? ¿Han visto? Con así internos. ¿Qué les hacen? Las amarran, ¿no? Se les jalan y les ponen su yeso, ¿no? Ese es el tratamiento conservador, ¿no? Esta sería la clave, ¿no? La mayoría sí responden al tratamiento conservador. Y pocas no responden, por eso se les programa ya por una cirugía, ¿no? Ahora, acá vienen ya otras cosas, pero no los voy a confundir, ahí no me lo vas a dejar. La rotura del extensor largo del pulgar no es una complicación de estas fracturas. El extensor largo del pulgar pasa por encima del tubérculo, en este caso del radio, ¿no? Entonces, cuando se fractura sí lo puede romper este extensor largo del pulgar, ¿no? El digitus longus que le dicen. Y el tratamiento quirúrgico está contraindicado, no está contraindicado. Se puede hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, si un paciente quiere rehabilitarse rápidamente, trabaja, puede decir, doctor, quiero que me opere porque 1 mes y medio con yeso, no voy a perder mi trabajo. Entonces se le pone o un fijador externo, ¿no? Que a mi criterio es mejor, y también hay placas, ¿no? Placas dorsales y placas volares, ¿no? ¿Cuál es el problema del material de osteosíntesis adentro, ¿no? El material de osteosíntesis tiene siempre la característica de ser un elemento como un elemento extraño, ¿no? Entonces, cuando se pone en la región volar o dorsal, puede lesionar tendones, ¿no? Con el uso, y puede haber roturas más adelante, ¿no? Eso pasa también abajo, ¿no? Un mecánico de 40 años se produce una herida al escapársele un destornillador con el que hacía fuerza y clavarse en la palma de la mano izquierda. Desarmador. Un mecánico. En la exploración se aprecia un déficit de flexión de las articulaciones interfalángica proximal. ¿Cuál es la articulación interfalángica proximal del tercer dedo?
Ya, este es el dedo, el tercer dedo, ¿no? ¿Está bien? El de acá. Ya. Dice que hay un déficit en la flexión de la articulación interfalángica proximal. ¿La interfalángica proximal cuál es? Esta de acá. Estas son las falanges, ¿no? F1, F2, F3. Interfalángica proximal es esta, interfalángica distal es esta. Dice que este paciente no puede flexionar ninguna de las dos y hay un sangrado continuo, pero la lesión no fue ahí, sino fue en la palma de la mano. ¿Cómo es posible que una lesión acá me anule la flexión de este dedo? O sea, esto sí puede hacer, pero no puede hacer esto de acá. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ha roto? ¿El flexor superficial y el flexor profundo? ¿O solo el profundo, solo el superficial? ¿Cómo es? Los dos. Los dos. Acuérdense que el flexor profundo se va hasta la falange distal y el flexor superficial termina en la falange media. Entonces la interfalángica proximal podría hacerla si tuviera el flexor superficial. No lo tiene. Entonces los dos se han roto. Los dos se han seccionado. Los dos. ¿Y qué se ha lesionado? Sangrado continuo. Si es un sangrado continuo, sangra, 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 no para, ¿qué es lo más probable? ¿Que sea arterial o venoso? Arterial. Listo. Entonces lesión de ambos flexores y arcada arterial. La arcada, ¿no? ¿La arcada superficial o profunda? No dice acá, ¿no? Probablemente sea la superficial, ¿no? La arcada superficial. En una fractura de tercio medio y diáfisis de... Ah, ya. Es la A, ¿no? ¿Dónde estoy? En la fractura de tercio medio y diáfisis de húmero, el nervio más vulnerable a lesionarse con el sistema de desplazamiento de los fragmentos es... ¿Cuál es? Fractura de húmero. ¿Cuál? Radial. O safeno. Radial, ¿no? Paciente 55.